Buen día estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la interrelación de forma, que es el tema que correspondía a la clase del 3 de marzo de 2021. Si de repente ustedes no tienen claridad con respecto a la base de la interrelación de forma, que serían los elementos básicos del diseño, pueden ir al blog de artes, entrar a la pestaña sexto y van a encontrar aquí una entrada que se denomina sesión elementos básicos del diseño. Ahí van a encontrar absolutamente toda la información que necesitan para poder entender la parte de la interrelación de formas, teniendo en cuenta que deben saber qué es diseño, cuál es pues como la característica fundamental del diseño y qué son, o más bien cuáles son los elementos gráficos del diseño. ¿Listo? Les recomiendo que si no lo tienen claro, vayan y lo miren en el blog en la pestaña de sexto. Ahora bien, vamos a hablar entonces del tema como tal. Una interrelación, en este caso, es la manera en la que las formas interactúan entre ellas. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de entender acá es qué tipos de relación existen para que ustedes puedan aplicar eso en sus construcciones bidimensionales, gráficas y pues a los ejercicios que yo les voy a estar poniendo durante este año. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por definir dos cosas en las que a veces ustedes tienden a confundirse un poquito, pero que es importante que lo entiendan bien, que les quede claro. ¿Listo? Entonces, las formas pueden ser de dos tipos. Por un lado, pueden ser de tipo positivo, formas positivas, y por otro lado pueden ser formas negativas. ¿Listo? Las formas positivas y las formas negativas son medianamente diferenciales, es decir, pueden ser figurativamente pueden ser lo mismo, pero tienen una connotación distinta a la hora de ser leídas. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí un par de cuadrados para explicarles mejor. Cuando nosotros tenemos una forma positiva, lo que entendemos es que ocupan espacio. ¿Qué quiere decir que ocupan espacio? Pues que nosotros sabemos que la forma está ahí, ¿cierto? Es decir, que no hay un vacío. Si por ejemplo yo cojo y dentro de este cuadrado dibujo un círculo, ¿cierto? Y lo ubico acá, dentro de este cuadrado, yo voy a entender que este círculo negro está inserto en esta forma cuadrada, es decir, existe, ocupa un espacio gráfico. Ojo, todo esto es ilusorio porque pues el círculo en realidad no es que exista más que en el papel, pero ocupa un espacio gráfico dentro del sustrato que yo estoy usando. Sin embargo, si yo cojo este mismo círculo y en lugar de tener un fondo blanco tengo un fondo negro y el círculo es blanco a su vez, lo que yo voy a obtener es un vacío visual, ¿cierto? Quiere decir que la forma negativa aparece como una forma ausente. En ese orden de ideas, nosotros podemos entender una forma positiva como un elemento gráfico que se entiende lleno, mientras que la forma negativa se ve vacía, inexistente, como que no existe, no está ahí. ¿Listo? Normalmente lo van a ver así. Con base entonces en las formas positivas y negativas, nosotros también debemos entender la relación de color que hay a la hora de trabajar con una o con la otra. En este caso la relación cromática va a ser más bien monocromática porque vamos a usar solamente ejemplos de blanco y negro para poder explicar, pero igual ustedes lo van a entender. Funciona básicamente igual cuando hablamos en términos de color. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos una forma blanca sobre un fondo blanco y no tiene borde, obviamente lo que va a pasar es que la forma desaparece, ¿cierto? La forma se anula. Y quiero que ustedes vean que acá está seleccionada. Es decir, la forma sigue estando ahí. Si yo la pongo acá, como la forma está encima del cuadrado, el círculo está encima del cuadrado, una parte del cuadrado desaparece. Pero si yo la pongo al centro, la forma se anula, es como si no existiera, pero ahí está. De hecho, miren, si quieren le pongo borde para que se den cuenta que en efecto está ahí. Pero aquí
Cuando nosotros tenemos una forma blanca sobre un fondo blanco, esta forma, el círculo específicamente, se va a anular. La forma ya no es visible. Existe ahí, pero ya no la vemos. La otra posibilidad que tenemos es una forma blanca sobre un fondo negro, que es lo que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Entonces ponemos un fondo negro y vamos a poner la forma blanca. Cuando nosotros tenemos forma blanca sobre fondo negro, ya sabemos por la explicación anterior que estamos ante una forma negativa. La tercera posibilidad que tenemos en cuanto a esta relación cromática de forma sobre fondo, sobre figura fondo, es una forma negra sobre un fondo blanco, que como vimos en la explicación anterior, es una forma que sí ocupa un espacio visualmente hablando y que por extensión es una forma positiva, que ya la tenemos acá. Y la última posibilidad es que nosotros tengamos una forma negra sobre un fondo igualmente negro. En este caso, otra vez les muestro, aquí está el círculo, existe realmente, pero cuando nosotros ponemos esa forma dentro de un fondo que es del mismo color de la forma, por más que la forma esté ahí, como se los muestro acá porque aquí se ve que existe el círculo, esa forma se anula. ¿Listo? Espero que hasta ahí tengan algo de claridad, porque para entender la interrelación de formas es necesario que ustedes sepan diferenciar entre formas positivas y formas negativas. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir ya directamente a la interrelación de forma. La interrelación de forma entonces es una relación mutua. Es algo que está pasando entre elementos gráficos. ¿Listo? Entonces es, por decirlo de algún modo, la manera en la que interactúan las formas. Existen 8 tipos de interacción que nosotros vamos a ver y que ustedes pueden utilizar para aplicar dentro de sus diseños, con base igual en la teoría del color que ya vimos y en los fundamentos de composición que ya comenzamos a ver. Entonces, la primera interrelación de forma es muy básica y es el distanciamiento. El distanciamiento lo que nos dice es que las formas están separadas entre sí. Entonces yo tengo aquí un rectángulo con otro rectángulo, están al mismo nivel, las voy a colorear porque sean formas positivas y están distanciadas. Eso es todo, hay un espacio que separa las dos formas. No tiene ciencia, en este caso es una interrelación de forma bastante simple. Además del distanciamiento, otra forma de interacción que nosotros podemos tener entre formas es el toque. Y el toque es que nosotros tenemos una forma y otra forma, y lo que hacemos es que las ponemos una al ladito de la otra, apenas rozándose. Entonces las dos formas están apenas tocando. La siguiente se denomina superposición. Y la superposición consiste en que yo tengo una forma, vamos a trabajar acá por ejemplo con el cuadrado, y tengo otra forma, vamos a coger un círculo, y entre estas dos formas le voy a poner a esto un borde para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a ponerle un bordecito grueso y le vamos a poner aquí color para que ustedes puedan notar el borde con mayor facilidad. Entonces la superposición consiste en que tengo una figura atrás y otra figura adelante, es decir, una está superpuesta sobre la otra. En este caso el círculo está superpuesto sobre el cuadrado. Esto es superposición, no tiene pues ninguna explicación más allá de lo que les acabo de decir. La siguiente interrelación de forma, que de hecho ustedes van a encontrar igual en este orden en el blog, es la penetración. La penetración consiste en que dos formas que están interactuando, cogemos estas dos por ejemplo, que ya las tenemos ahí, entre esta superposición que se genera, no vamos a poner una forma sobre la otra, sino que se va a generar una especie de corte. Entonces yo tengo acá el círculo y aquí voy a generar el corte, y si ustedes se dan cuenta, entonces lo que está pasando es que en el cruce de las dos formas se está generando una forma negativa. ¿Listo? Entonces dos formas positivas que al ser superpuestas generan una forma negativa, están creando una penetración. La siguiente interrelación de forma sería la unión, y la unión es muy sencilla porque simplemente es el hecho que yo tenga, volvamos a coger aquí un cuadradito, o bueno, dibujemos un cuadrado y dibujemos un círculo.
lo que va a pasar es que si yo cojo una forma y cojo la otra y las uno, se va a crear una única forma. Ya no van a ser dos formas separadas, un círculo y un cuadrado, sino que van a constituir una única figura. La siguiente interrelación de forma es la sustracción. Y aquí va lo de formas positivas y formas negativas. Entonces yo voy a tomar una forma positiva para el caso, por ejemplo, voy a coger aquí un pentágono. ¿Listo? Esta es mi forma positiva. Y voy a coger un círculo. Y esa va a ser mi forma negativa. Yo voy a poner este círculo punteado para que ustedes sepan que esa es la forma negativa y la puedan ver. Pero pues no sería necesario. Entonces si yo superpongo este círculo acá sobre ese pentágono y genero una sustracción, lo que va a pasar es que el círculo va a eliminar un pedazo del pentágono. Si yo quito el círculo, ustedes se van a dar cuenta de que nos queda aquí la forma del círculo. ¿Por qué? Porque el círculo sustrajo un fragmento del pentágono. ¿Listo? Eso sería la sustracción. La intersección es lo mismo que la penetración, pero pues al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo dos formas, para el caso serían dos formas de tipo negativo, igual que con lo anterior. Yo voy a generar una línea punteada para que ustedes lo puedan observar, pero no tendría que existir. Y en lugar de que se genere una forma negativa, como en el caso de la penetración, lo que va a pasar es que la intersección, ese encuentro de las dos formas, nos va a generar una nueva forma, que para el caso sería una forma positiva. ¿Listo? Entonces la unión entre dos formas negativas que se superponen van a generar en su centro, en la parte donde están superpuestas, una nueva forma que para el caso sería positiva. Eso sería intersección. Y la última interrelación de forma que les voy a explicar acá, la coincidencia. Tal cual su nombre lo indica, la coincidencia lo que nos dice es que tenemos figuras que al estar puestas una sobre la otra se tapan, ¿cierto? Se tapan completamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un cuadrado y un círculo y pongo uno sobre el otro, ahí pues ustedes lo ven porque tiene borde. Si yo los tengo ambos pintados del mismo color, lo que va a pasar es que coinciden a tal punto que uno va a esconder al otro. Esas serían las 8 interrelaciones de forma que ustedes deben tener presentes al momento de realizar sus composiciones. Si tienen alguna duda al respecto del tema, me dicen a través del correo de artes y yo con mucho gusto les responderé a sus preguntas. ¿Listo? Aquí se me separaron las formas, pero pues igual ustedes ya habían visto cómo era la intersección, entonces no creo que haya lío. De todas maneras, en el blog están los ejemplos y cualquier cosa pues quedo atenta a sus dudas o comentarios.